Daniel. Ok, gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, ya habiendo visto un poco del contexto que rodea la escritura de las cartas de Juan, ahora pasaremos a ver en detalle el texto. Entonces, el primer texto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ok. Juan estaba dando por sentado por allá entre el 85, perdón, entre el 90 y el 95, estaba dando por sentado que la iglesia estaba viviendo el último tiempo. ¿El último tiempo con relación a qué? ¿A la escatología? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿O cuál es ese último tiempo del que Juan está hablando? Yo creo que Juan creía que el Señor iba a venir en esos días. No, Juan y los apóstoles estaban convencidos de que la segunda venida era algo inminente. Para ellos la segunda venida era algo inminente, cosa que ha dejado de ser para nosotros. Pero cuando Juan escribe y dice que ya estaban viviendo los últimos tiempos, ¿a qué se refiere? Del Imperio Romano, la opresión del imperio. ¿Quién más? ¿Otra opinión? Ya el fin de los tiempos. La Sí. segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, yo estoy de Así acuerdo como- con Daniel porque perdón, Daniel, Sí, sí, acordémonos sí. de que cuando el Señor asciende a los cielos, los ángeles son los que intervienen ahí, les dice: mire, este hombre, este Jesús que ha ido al cielo, volverá otra vez como el haber estuviera al cielo. Entonces ellos esperan el regreso de Cristo para el otro día. El mismo Ok, Pablo eso es también hace cierto. referencia a eso. Eso es cierto. O sea, la evidencia o lo palpable que era la segunda venida para los cristianos del primer siglo es una cosa notable, épica y envidiable para nosotros. Sí. Porque por eso ellos estaban dispuestos a morir. O sea, ellos morían muertos de la risa, muertos del gozo. Los mataba el gozo antes que la espada. Porque para ellos eso era un privilegio. Y ellos estaban 100% convencidos de que el cielo se iba a abrir en cualquier momento. Pero no en cualquier momento futuro, lejano, como lo vemos nosotros hoy, sino que, es más, de hecho, Pablo cuando escribe dice: luego nosotros los que hayamos quedado. O sea, Pablo se contaba entre los que estarían vivos para la segunda venida. ¿Cierto? Pero, ¿a qué se refiere la frase últimos tiempos, postreros días en el Nuevo Testamento? A la destrucción del templo en el 70. A la destrucción del templo de Jerusalén. Maybe. Tal vez, quizás, a lo mejor, de pronto, no sé. Bueno, les paso una pregunta. Otra pregunta, porque es que no me han contestado lo que les hice, ¿sí ve? Entonces me toca hacer muchas preguntas. ¿Damos la respuesta nosotros o dejamos que la Biblia nos dé la respuesta de cuáles son esos últimos tiempos? La Biblia, por ¿Cuál supuesto. quiere? La Biblia. Porque la Biblia. La La Biblia. Biblia. La Biblia. Ok. Así la como están, Biblia nos levanten la habla. mano los que tienen, levanten la mano los que tienen la Biblia en cualquier versión, digital, impresa, en un PDF, no sé, en lo que tenga. Ok, tan juiciosos, ¿no? Vamos a abrir la Biblia o la aplicación del celular en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Todos estamos en Hebreos capítulo 1? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, yo.
Dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos finales, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles son los últimos tiempos? El tiempo en que Jesús ya estaba. En el contexto de Hebreo, cuando la venida de Jesús. En los que estamos viviendo. ¿Cuál venida de Jesús, Elizabeth Tavares? La primera venida. La primera venida. La primer venida. Muy bien, ya, Ferni, muy bien, Elizabeth. Y muy bien, no sé, por aquí una hermana que dijo los tiempos que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo los últimos tiempos desde el establecimiento del reino sobre la tierra. Ahí empezamos a vivir los últimos tiempos. ¿Y saben por qué se llaman los últimos tiempos? Porque si siguiéramos leyendo en Hebreos, nos vamos a encontrar que Jesús va a volver por segunda vez, pero no en relación con ¿qué? El pecado. Con el pecado. O sea, miren, Jesús hizo algo tan grande, o Jesús fue tan grande, tan grande, tan grande, que fue el único que partió la historia de la humanidad en dos. Y así lo aceptan, incluso los incrédulos. Y no estoy hablando de incrédulos de aquellos que tienen una fe diferente a la nuestra. Estoy hablando de incrédulos aquellos que niegan la existencia de Dios, pero entonces no sé cómo hacen, bueno, sí sé cómo hacen, porque en los libros de historia, en la historia universal, la Biblia está, la humanidad, la historia humana está dividida en dos grandes diásporas, dispensaciones. ¿Cuáles son? ¿Los escucho? Antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Entonces, miren, hermanos, el poco conocimiento, o más bien el mucho desconocimiento de la palabra de Dios, es lo que ha llevado a muchos creyentes a ser enredados por los que no tienen amor por la verdad y que con avidez usan las artimañas del error, como dice el apóstol Pablo. Entonces, claro, leemos últimos días, últimos tiempos, postreros días, claro, como todo eso significa final, entonces nuestra mente muy querida, muy hermosa, vuela ¿a dónde? A los cielos abiertos, Jesús descendiendo. ¿Sí? Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros estudiemos, que nosotros leamos la Biblia para poder entender. Entonces ya aquí despejamos, como en las clases de factorización, ya aquí despejamos una gran incógnita. ¿Y cuál fue esa gran incógnita que despejamos? ¿A qué se refiere el texto con el último tiempo? Amén. Amén. Eso, aclarando, es que no es con la diferenciación de que muchas veces hemos pensado de que los últimos tiempos es lo que estamos viviendo nosotros ahorita en estos tiempos. ¿Correcto? Que muchas veces, muchas veces los pensamos así, de que es el tiempo nuestro actual, pero no que incluye la época de nuestro Señor Jesucristo en aquel primer siglo. Ok. ¿Quiénes vivieron durante la era antigua? ¿Perdón? ¿Quiénes vivieron durante la era antigua? Siendo la era antigua antes de los últimos tiempos, ¿correcto? Sí. Ok, lo que él dice, los profetas, todos los profetas y toda la gente, desde Moisés hasta el último. No, porque Moisés fue el primer profeta. Entonces, ¿en qué era vivió Adán y Eva? Bueno, ¿En okay. qué era sí, desde Adán, sí, desde la creación. Job? ¿En qué era vivió Abraham? ¿En qué era vivió Jacob? Desde Adán hasta Jesús. Es los tiempos antiguos. ¿Sí?
desde Adán hasta Jesús. Una vez llegó Jesús, y no solamente llegó, sino que murió, y no solo murió, sino que también resucitó y estableció su reino con poder. Ahí empezamos los últimos tiempos. Pregunta fácil. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Zacarías, creo que era Zacarías. Juan. ¿Cuál Juan? Juan Bautista. El Bautista. Juan el Bautista. Muy bien. También se puede decir que era Jesús, pues también Jesús era profeta, ¿o no? Pero Jesús es el centro de la discusión. O sea, el último profeta como tal, que su misión era ser profeta, fue Juan el Bautista. La misión de Jesús era la redención del hombre. Entonces, pregunta fácil. Esta sí es muy fácil. ¿Fue Juan el Bautista contemporáneo con Isaías? ¿Con Josué? De diferencia. No. ¿Con Josué? No. Más todavía. ¿Con Abraham? Mucho más tiempo. No. ¿Con Adán? Menos. Mucho peor. Con la larvita que... con la bolita esa que se formó del Big Bang, ¿no? Pero todos ellos vivieron en esa era, la era antigua. Nosotros estamos viviendo en la última era. Ay, hermano, pero es que yo no conocía al apóstol Pablo. Tranquilo, yo tampoco. Yo tampoco lo conocí, pero estamos viviendo la última era. ¿Cuándo se va a terminar? Si la pregunta aquí sería, ¿cuándo se va a terminar la última era? En la segunda venida de Jesucristo. ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿Quieren que les diga cuándo va a pasar eso? Nadie lo sabe. La llegada de Jesucristo. Por eso, sí, es una llegada cuando Jesús venga por su iglesia. Sí, ¿Sí? correcto. Pero ¿Quieren que ¿cuándo? les diga cuándo va a pasar eso? Eso nadie lo sabe. ¿Quieren saber o no quieren saber? Claro. Lo sabemos, nadie sabe. El Padre nada más. Nadie sabe cuándo va a llegar Jesucristo. No, Bueno. Solamente el Padre sabe. Por eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar vigilantes cómo estamos viviendo. Está En preparado nuestro para la día llegada. a día. ¿Cómo estoy viviendo yo mi cristianismo en el día a día? Y ojo, que aquí voy a poner el dedo en la llaga. Preparen, pues, para que se suenen, porque les va a arder. Nosotros, los miembros de Church of Christ, somos especialistas en decir quiénes van a ir al cielo y quiénes no. Para nosotros, todo el que no se reúne en un edificio cuyo letrero es fondo blanco, letras azules, que dice aquí se reúne la iglesia de Cristo y más pequeñito Romanos 16:16. Toda esa gente tiene reservada ya paila 1, paila 2, a paila 755 en el infierno. ¿Sí? Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos que son tan idólatras, ellos tienen reservadas las primeras 7 pailas. ¿Sí? Y nosotros estamos aquí, vea, cruzaditos de brazos, muy boniticos, muy lindos, porque nosotros somos los que vamos para el cielo derecho. No. O sea, Jesucristo, ¿a qué viniste? Por Dios. Ojo, que nosotros podemos, según los textos que vamos a estar analizando, ser esos anticristos de los que tanto hemos hablado en estos días. Porque cuando alguien niega la divinidad de Jesús o la humanidad de Cristo, se convierte en anticristo. Pero cuando alguien niega al Hijo, también niega al Padre. Es anticristo. Y se convierte ¿en qué?
Anticristo. En anticristo. Sinagoga de Satanás. Uy, esta Beatriz y la sacó del estadio con eso, ¿no? Pero miren, hermanos queridos, cada cuánto nosotros negamos a Jesucristo. Hágase esa pregunta. Puede ser todos los días. Cuando mis actos, cuando mi vida de hijo de Dios se parece más bien a la de un hijo del diablo o a la sinagoga de Satanás, como colocó la hermana Beatriz o ya Ferni, no sé cuál de las dos lo escribió aquí en el chat, pero que es un término que aparece en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros de diferentes? Dígame, ¿qué tenemos nosotros de diferentes a los gnósticos que negaban la divinidad de Jesús? O de aquellos que negaban la humanidad de Cristo. ¿Qué se tiene de diferente cuando yo con mi vida niego el amor de Dios? Usted, si lo niega el amor de Dios, tiene la muerte. Por eso estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿En qué nos diferenciamos de ellos? ¿Que las pailas de nosotros van a estar más arribita o qué? Igual. Vamos a estar en baño de María. Hermano, ¿cómo, Daniel? En baño de María. no se llama baño de María. Se llama samovar. 5 grados más arriba. La mía es tipo sauna. Miren, hermanos. Hermano, te quiero hacer un comentario respecto a esto. Sí. Nosotros estamos, como usted dice, sentaditos aquí y no estamos pendientes de que cuando el Señor venga nos encuentre como el ladrón que entra a la casa. Tenemos que estar preparados para la segunda venida de Jesucristo. Y hasta cuando Él venga, es el que va a decir quiénes van a estar con Él. Porque si Él viene y investiga quiénes no hicieron los mandamientos de su Padre, ellos morirán definitivamente. O sea, los muertos que resucite Jesucristo, si no estuvieron en constante cuidado con los mandamientos de su Padre, ellos morirán inmediatamente. Nadie ha visto ni sabe la llegada de Jesucristo. Por eso hay que estar pendientes de eso, porque nos va a sorprender. Y nos va a sorprender en tal manera que vamos a morir definitivamente. Miren, hermanos, hay una cosa con relación a la venida del Señor. Y es que nosotros hemos desperdiciado tanto tiempo, pero tanto tiempo es tanto tiempo, en pequeñeces. ¿Y en qué pequeñeces hemos desperdiciado nosotros nuestro tiempo? En todo lo que nosotros decidimos, ojo a lo que voy a decir, en lo que nosotros decidimos que es la doctrina del Señor, de la iglesia del Señor. ¿Cómo así? ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, perdón. Para eso son estas conversaciones entre usted y nosotros, para que nos acordemos que tenemos que estar pendientes de la segunda venida de Jesucristo. Claro. Pero ¿cuáles son las pequeñeces en las que nos hemos descuidado, en las que nos hemos distraído? Bueno, voy a hablar de la iglesia en Colombia. Voy a hablar de la iglesia en Colombia en 53 años. Nosotros nos descuidamos con las pequeñeces de la vida, de tener un carro, tener una no, hermano, ni siquiera con eso.
Entonces, Si Nosotros el hemos pan perdido, es completo, que si el pan es picado, que si es jugo de uva, que si se canta, si que es si se vino alaba, que si fermentado, levanto que las si se canta, manos. que si me paro, que si levanto las manos. Que si la música. eso Una no tiene copa, sentido. 3 Eso no copas. tiene sentido. Una copa, muchas copas, ¿sí? Pero en eso no la hemos pasado en Colombia. Voy a hablar de la iglesia en Colombia, no puedo hablar de la iglesia en ninguna otra parte. 53 años. Que si vamos a los institutos bíblicos, que si no vamos y que con la plata de la ofrenda se pueden hacer hospitales y orfanatorios. Eso no Y no salva. conozco, Eso y no no, salva. lo paradójico es que no conozco ninguna iglesia en Colombia que tenga los recursos para satisfacer las necesidades locales y hacer un hospital. Pero nos hemos enfrascado en unas peleas en eso. Pues estoy diciendo mentiras, hermano Alejandro. No es verdad. Sí estoy diciendo mentiras. Beatriz, estoy diciendo mentiras. En Venezuela también. No. Es Estos verdad. venezolanos eran envidiosos. Los venezolanos eran envidiosos. Miren, nos hemos enfrascado tanto en eso. Y, ojo, les voy a hacer una pregunta. Y espero piensen muy bien antes de su respuesta. Una iglesia donde algunos de sus miembros, algún miembro de su iglesia, practica la fornicación. ¿Es la iglesia de Dios? No. El hermano Augusto dice que no. No. Una iglesia donde los miembros tienen rencillas entre ellos y divisiones entre ellos, ¿es la iglesia del Señor? Pues No. Pues, Una No, iglesia. hermano, Sí, perdón, mucho. pero no, tenemos que entender que la iglesia la formamos nosotros. El grupo es la iglesia. Por eso. Porque asistimos al templo, a un edificio, a una casa. Pero la iglesia la formamos los que Por vamos. eso, hermano, pero es que la iglesia la formamos nosotros. Y si yo formo la iglesia y no le hablo a Elizabeth, entonces tengo problemas con Elizabeth. Y somos la iglesia. Entonces mi pregunta es, una iglesia en esas características que les acabo de mencionar, ¿es la iglesia del Señor? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí. Fue Sí, comprada así es. Así es. Vamos a abrir la Dentro de Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1. Hermano Leonel, Sí, hermana Angie. yo pienso que sí somos la iglesia y pienso que es lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos. Muchas divisiones, muchos desacuerdos entre nosotros mismos. Claro. Vamos a Sí, mirar lo que dice entiendo. la Biblia, hermana Angie, para que sea la Biblia la que nos aclare si somos o no. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren, hermanos, si había una iglesia en el primer siglo con déficits y problemas morales, era Corinto. Amén. Porque el fornicario de Corinto no era el muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con la novia, ni el que se voló por ahí un desliz y tuvo una relación sexual con una prostituta. Les recuerdo que era un muchacho que estaba fornicando con su madrastra, o sea, la esposa del papá, que no era la mamá.
Y eso hasta en la ley eso estaba prohibido, porque dice que era la desnudez del padre. El hijo no podía llegarse a la mujer de su padre porque era la desnudez de su padre. Ah, pero ya estamos en la iglesia, ya estamos en la era de la gracia, entonces sobreabundemos en el pecado para que la gracia abunde, porque entre más pecado, más gracia. En ninguna manera, dijo Pablo. ¿Sí? Pero el problema en Corinto no era solamente ese. Es que todos sabían. Y todos permitían, pues, como que, pues chévere, no, pues son de una mentalidad muy abierta, de una familia de open mind. ¿Han escuchado ustedes ese concepto allá en Estados Unidos? Ay, sí. Open mind. Claro. Sí. Claro, el open mind o la mente abierta es la cantidad de porneia, que es la palabra griega para fornicación, que traduce toda impureza sexual. Por eso la pornografía, de esa raíz griega porneia viene la palabra pornografía, que es una impureza sexual gráfica. ¿Sí? Eso es open mind. Ahora su mente. Ahora vamos nuestra mente a la perversión y a la autodestrucción. Ese es el concepto de open mind. Visto desde este punto de vista. Para ellos, no, eso es lo último. ¿Sí? Pero miren, con todos los problemas que tenía Corinto, Pablo. Perdón, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo es que dice ahí las primeras frasecitas? Al apóstol del Señor. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. O sea, no estaba hablando Leonel. No estaba hablando Daniel Ayón. No estaba hablando José Dimas Velázquez. No estaba hablando Yamil Peña. ¿Sí o no? Epa, sí. Tavares. De Tavares. De Tavares. ¿Sí? No estaba hablando Alejandro Arango, no estaba hablando José Dil, no estaba hablando Augusto. Estaba hablando Pablo con todo y su investidura de apóstol. Y miren lo que Pablo hizo, conociendo Pablo la situación que se estaba viviendo en Corinto. Y que no era una situación, eran varias situaciones. Divisiones internas, el problema con este muchacho, una cosa de locos, esa congregación. Pero ¿cómo les dice Pablo? ¿La iglesia de quién? De Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios. ¿Y por qué nosotros somos tan fácil? Para nosotros es tan fácil decir, es que esa no es la iglesia de Dios. Es que ese hermano no. Y ojo, yo no estoy diciendo acá que en las congregaciones no tiene que haber disciplina. Obvio, sí, tiene que haber disciplina. Pero la disciplina con amor. Es más. Y apegado a la Biblia. Pero así, por más apegado a la Biblia que sea, Daniel, tiene que ser con amor. Porque aquí en Corinto tenemos que Pablo dice, listo, Pablo escribe, ténganlo por gentil, échenoslo a la calle, bla, 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 bla. Pero cuando escribe la segunda de Corintios, ¿Qué ha pasado? Pablo llega y les escribe, venga, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Ustedes por qué no lo han ido a restaurar? ¿Ustedes por qué no lo han vuelto a traer? ¿Por qué no lo han vuelto a poner aquí para que no sea consumido de mucha tristeza? Está mal. Eso es disciplina. Lo que nosotros hacemos en la práctica es más un acto de venganza. Así como lo estoy escuchando. Así de crudo como se los estoy diciendo. Es más un acto de venganza o un acto de soberbia. Porque simple y llanamente nosotros nos sentimos en ese momento superiores a aquel que cayó. Y usted es el que tiene que arrepentirse. Y usted es el que tiene que demostrar frutos de arrepentimiento y demostrarme los frutos de arrepentimiento a mí que soy tan bueno. Pero les recuerdo a los que tienen esa forma de pensar que el mismo Señor Jesucristo dijo que bueno no había ninguno. Y el Espíritu Santo a través de Pablo dijo que justos tampoco. Justificados todos, sí, pero justos ninguno.
Y se los he dicho, mis hermanos, a veces somos tan drásticos para juzgar al hermano que saben cuál es la única diferencia con nosotros. Peca de un modo diferente. Y capaz que menos. Peca de un modo diferente a como yo lo hago. Entonces eso te da la autoridad para venir a barrer las calles con él. No. Entonces, hermanos, el texto en Juan, acá este texto en Juan, nos está contando el apóstol quién era. Todo hombre que niega a la persona o alguno de los oficios de Cristo es anticristo. Y al negar al Hijo también niega al Padre. Ojo, todo hombre que niega ¿qué? La persona de Jesucristo o alguno de los oficios de Jesucristo. También niega al Padre y niega al Hijo. No tendríamos que estar nosotros muy alerta, mis hermanos, sabiendo que cuando yo no obro con amor, estoy negando uno de los oficios de Jesucristo con mi vida. ¿Recuerdan ustedes la parábola que dijo Jesús de los dos hijos? Que un padre de familia le dice a uno de sus hijos, hijo, vaya y trabaje en la huerta. Y él dice, no, yo por allá no voy a ir, qué pereza, usted sí, mande al otro, todo yo, siempre yo, qué pereza, siempre yo. Pero el hombre fue a trabajar. Y después fue y le dijo al otro, mijo, vaya usted también y trabaje en la huerta. Ah, sí, señor, yo ya voy, denme un momentico. Y nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que no iba a ir y fue. Entonces, cuando yo con mi vida niego el oficio de Jesucristo, niego la obra de Jesucristo, ¿qué diferencia hay entre mí cuando niego la obra de Jesucristo y aquel que dice que Jesucristo no vino en carne? O que no era Dios encarnado. ¿Cuál es la diferencia? En el mismo canasto. El mismo canasto. Me gustó el texto, me gustó la cita. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Yo puedo negar a Dios con mi boca. Pero lastimosamente hay muchísimos cristianos que negamos a Dios con nuestra vida. ¿Con qué? ¿Perdón? Con nuestra vida. Y termino esta noche diciendo, recordemos algo. Las palabras motivan. El ejemplo arrastra. Amen. Nosotros muchas veces nos quejamos porque nuestros hijos, porque nuestros sobrinos, nuestros nietos no van a la iglesia. Por más que les decimos que vayan. De pronto es que nosotros negamos la existencia de Dios en casa cuando vivimos. Que eso no los va a hacer a ellos del todo, eso no es la excusa del todo, pues. Pero si ese es el caso, mis hermanos, ahí vamos a tener parte. Entonces procuremos ser esos cristianos que anhelan la segunda venida. El cristiano del primer siglo que anhelaba la segunda venida, supongo yo, me imagino yo, que no era este muchacho del que estábamos parte en la pelea número 4 de fuego a fuego lento. Me imagino que este muchacho en Corinto y los miembros de la iglesia en Corinto no estaban tan preocupados por la segunda venida.
¿Por qué? Porque tal vez para ellos también fue lo que escribió el apóstol Pedro cuando dijo, algunos la tienen por tardanza. Sin darnos cuenta o sin querernos dar cuenta que el Señor lo único que nos da cada día, cuando podemos abrir los ojos en la mañana, nos está extendiendo su gracia, ese don que no merecíamos, y su amor, y nos dice, arranque de nuevo hoy, vuelva a empezar hoy, borrón y cuenta nueva. Eso es un amanecer. Y ese es el amanecer que nosotros debemos de tener, o la conciencia que nosotros debemos de tener cada vez que el Señor nos regala la gracia de abrir los ojos. Amén, amén. Vivir para el Señor. Cuando nosotros empecemos a vivir para el Señor, vamos a empezar a anhelar la segunda venida. Pero no empezar a anhelar la segunda venida para que se acabe el COVID. No empezar a anhelar la segunda venida para que se acaben los niños con hambre. Niños con hambre han habido siempre. Gente rica y gente pobre siempre ha habido. Anhelamos la segunda venida para estar con nuestro Señor. Amén. Cuando empezamos a vivir a Jesucristo, entendemos y podemos tomar como propias las palabras del apóstol Pablo. Elizabeth colocó que son solo 16 horas de oportunidad. Para usted que duerme 8. Yo como duermo 4. Sí, entonces empezamos a sentir como propias esas palabras cuando decimos, para mí el morir es ganancia. Pero también sentirnos en estrecho, porque si morimos, ¿qué es ganancia para nosotros? ¿Saben qué pasa? Que era lo que ponía en estrecho a Pablo. No podía ayudar a otros a llegar a ese punto. Mis hermanos, por la atención de hoy, muchísimas gracias. Les ruego por el amor de Dios que se mantengan fieles. Gracias, hermano. Por favor, lean las 3 cartas de Juan. Muchas gracias, hermano, por su atención. A ver, hermanos, recordándonos, alguien que mande un textito para acordarnos de eso. Okay. Ya mismo se lo escribo. No, pero no ahorita, pues ahorita no lo voy a leer. Amén, amén. El lunes, no, el miércoles, mañana. Dios mío, bendito. Bueno. Ya ni sé ni en qué día estoy. Daniel, tranquilo. El jueves no te voy a preguntar. Ya dijiste que no lo ibas a leer para el jueves. Nota que no quiere leerlos. Bueno, muy bien. No, tampoco no. Vamos entonces a seguir con el servicio del Señor. Gracias a Dios primeramente. Gracias, momentito.